El estuario se puede subdividir, por decirlo así, en cuatro partes. La primera parte es la cabeza del estuario, que principalmente es el río que va a desembocar al mar. La cabeza es el río. Sigue la parte alta, posteriormente la parte media y después la desembocadura. Dependiendo la zona del estuario, la parte del estuario, vamos a encontrar niveles de salinidad, porcentaje de sustratos disueltos y corrientes o velocidad de las corrientes. Por ejemplo, en esta primera parte en donde encontramos la cabeza y la parte alta, vamos a encontrar que la salinidad va del 5 al 15%. El sustrato presente en el fondo o en el lecho del estuario va a ser principalmente el limo, que es un tipo de suelo arcilloso, pues rico en nutrientes, entre otras cosas. Y que las corrientes en esta parte de la cabeza y la parte alta pues van a ser corrientes lentas. Cuando ya pasamos a la parte media, vemos que la concentración de sal aumenta del 15 al 25% y que el sustrato ya dejó de ser limo a convertirse en un barro arenoso y las corrientes van a aumentar, ya van a ser un poco más rápidas, lo que va a dificultar de pronto la absorción de nutrientes por parte de los microorganismos. Y por último encontramos la desembocadura, en donde vemos que ya la salinidad está por encima del 25%, ya el sustrato es arena o roca y pues las corrientes son extremadamente rápidas, ya que ustedes saben que el oleaje va a generar pues bastante movimiento en esta zona de la desembocadura. Entonces esto va a permitir que se desarrollen pues diferentes tipos de microorganismos, teniendo en cuenta pues las condiciones o las características de cada una de las partes del estuario. Muy bien, hablemos ahora de los mares y océanos. El flujo de las mareas pues, causa inundaciones periódicas y la exposición de los diversos hábitats que componen las costas hace que, pues, que varíen este tipo cuando se presentan este tipo de procesos ambientales, que la mayoría de estas inundaciones están relacionadas con el cambio climático que estamos sufriendo, en donde pues se está presentando el descongelamiento de los polos, eh, generando en cierta forma que aumente el nivel del mar, que conlleva pues a las inundaciones y a que en muchas ocasiones ciertas playas se pierdan o sean captadas por el mar. En el mar se presentan dos ciclos que se alternan, teniendo en cuenta pues este movimiento de las olas y de los vientos. Encontramos la marea alta, que se denomina pleamar, y la marea baja, que se denomina bajamar. Cada una de estas se produce 2 veces al día, o bueno, se intercalan en el día 2 veces. Por lo general en las mañanas encontramos marea baja, la mayor parte del oleaje es tranquilo, las brisas pues los vientos no causan olas significativas, mientras que en las tardes encontramos, tarde noche, ya encontramos la marea un poco más alta, aproximadamente después de las 4 de la tarde, en donde los vientos hacen que se generen olas considerables, dependiendo pues cabe destacar que hay que tener en cuenta también la geografía en donde se está evaluando este tipo de fenómenos, ya que hay lugares en el mundo en donde las mareas altas son un poco más constantes que las mareas bajas.
Se dice que por lo general cada uno de estos comportamientos se presenta en mayor medida 2 veces a la semana. Los océanos y los mares contienen casi todos los elementos químicos que se producen de manera natural, ya que pues como habíamos hablado, se convierten en sumideros de los ríos, y eso hace que existan pues una gran disponibilidad de elementos químicos. En el mar vamos a encontrar una clasificación también, pues dependiendo la forma en que veamos el mar. Hay un corte transversal y otro horizontal, en donde vemos, por ejemplo, que el mar se puede clasificar más bien el océano se puede clasificar en una zona eutrófica, una zona afótica y una zona adal, en donde esa zona eutrófica es donde se presenta pues la mayor interacción de los microorganismos fotoautótrofos, ya que pues pueden captar los rayos provenientes del sol y por ende pueden desarrollar sus procesos metabólicos. Encontramos en la zona afótica que pues ya no hay pues la entrada de luz es mucho menor. Aquí pues los microorganismos van a tener otro tipo de metabolismo, ya que no van a depender de los rayos solares. Y por último encontramos la zona adal, que pues ya son profundidades considerables del mar, en donde podemos estar viendo de 7 kilómetros en adelante. Desde el punto de vista del corte horizontal también podemos ver una zona litoral, que es la zona pues más cercana al suelo, una zona sublitoral, que es más que todo por donde se generan las playas, la litoral y el sublitoral. Posteriormente ya encontramos profundidades un poco mayores, en donde pues ya vemos el desarrollo de la zona adal, en donde pues ya las características en cuanto a profundidad van a cambiar, y pues está muy relacionado a lo que acabo de describir con este otro esquema. En el mar vamos a encontrar algo que se llaman fuentes hidrotermales submarinas, en la cual se albergan comunidades excepcionales que se originan en zonas donde la actividad volcánica expulsa hacia el vento, o sea, vamos a mostrarlo nuevamente, hacia el vento. Eso es como esta zona aquí más o menos, ya como tendiendo a bajar a las profundidades, expulsa hacia el vento aguas calientes y nutrientes minerales, la mayoría derivados de compuestos ricos en azufre. Entonces vemos que en ciertas profundidades del mar vamos a encontrar principalmente aquellas zonas cercanas a los volcanes. Vamos a encontrar este tipo de fuentes hidrotermales subterráneas que disparan al cuerpo de agua sustancias o compuestos reducidos de azufre. Esto va a propiciar el desarrollo de muchas comunidades de animales, de mejillones, y por ende también de grandes poblaciones de bacterias, principalmente bacterias quimiolitótrofas, que utilizan estos compuestos reducidos del azufre para generar energía y biomasa bacteriana. Las bacterias quimiolitótrofas suministran los compuestos orgánicos que necesitan los animales antes mencionados para su crecimiento. Entonces aquí las bacterias se convierten en la fuente de nutrientes y de proteínas
utilizan los animales para poder desarrollarse. Entonces de esta parte de estos compuestos sulfurados que se generan en las fuentes hidrotermales submarinas. Muy bien, entonces hablando de la litósfera o litoecósfera, que ya es como el tercer ambiente dentro del ecosistema, encontramos que la litósfera comprende tipos de hábitat como las masas de tierra constituidas por rocas y suelo y los sedimentos. Entonces esta parte de la litósfera, en cuanto a la relación con el desarrollo de los microorganismos, se puede decir que es la zona en donde se da el mejor desarrollo de los microorganismos. Y esto se debe principalmente pues a la presencia de muchos nutrientes que van a permitir el crecimiento y la gran biodiversidad metabólica de los microorganismos. Muy bien, entonces vamos a empezar describiendo una de las partes de la litósfera, que son las rocas. Las rocas de la corteza terrestre normalmente se clasifican como ígneas, sedimentarias o metamórficas. Las rocas ígneas se forman directamente por la solidificación del magma derretido y comprenden el granito, el basalto, la diorita. Muchos de los elementos que utilizamos en las cerámicas o en otras cosas que utilizamos en nuestro alrededor están basados o están elaborados a base de rocas, como por ejemplo el cuarzo, que lo utilizan como piedra para la joyería, y el feldespato. Son principalmente minerales derivados de estas rocas ígneas. Por otro lado encontramos las rocas sedimentarias, que se originan a partir de la deposición y de la consolidación de los materiales desgastados de las rocas ígneas. Por ejemplo, la arenisca es una roca sedimentaria que proviene de los granos de cuarzo, y la lutita proviene de la consolidación de la arcilla. Por último encontramos las rocas metamórficas, que se forman por la metamorfosis o los cambios de forma de las rocas sedimentarias y las rocas ígneas. Debido a que estas se desarrollan principalmente cuando las rocas ígneas y las sedimentarias han estado sometidas a elevadas presiones y temperaturas que hacen que cambien su forma física. Ustedes se preguntarán, pero ¿y qué tienen que ver las rocas con el desarrollo de los microorganismos? Bueno, las superficies rocosas proporcionan un hábitat adecuado para un número limitado de microorganismos, principalmente bacterias, algas, hongos y líquenes, que colonizan muchas de ellas y las utilizan los nutrientes o minerales presentes en ellas para su desarrollo. Una elevada proporción de bacterias y hongos de las superficies rocosas pueden solubilizar los silicatos y otros minerales mediante la producción de ácidos orgánicos y algunos agentes quelantes. Esto hace que a menudo se desarrollen con facilidad en este tipo de superficies, en especial en las hendiduras en donde se retiene agua cuando se presentan las precipitaciones. A lo largo de las costas se encuentran grandes poblaciones de cianobacterias y algas que habitan en las rocas, y esos microorganismos ocupan la zona supralitoral o subárea, en donde pues se da la interfase o la relación entre el ambiente marino y el terrestre. También vamos a encontrar principalmente en los espacios pues ya alejados de las costas el desarrollo de los líquenes, que son estos que vemos en la figura, y pues en algunos momentos estos líquenes otorgan ciertas
ciertos aspectos a las rocas que las vuelven llamativas. Los líquenes no son más que hongos que se desarrollan pues en las rocas. Vemos, yo creo que ustedes la mayoría han visto este tipo de formaciones. Muy bien. Continuando con la litósfera, el segundo componente de la litósfera es el suelo. En el suelo, el suelo se forma a partir de las rocas mediante un proceso complejo en el que intervienen fuerzas físicas, químicas y biológicas que pues reducen primero la roca a regolito, que es un fragmento de roca, y después este regolito se transforma en el suelo. El suelo contiene unas comunidades microbianas de gran diversidad y por definición propiamente dicha el suelo soporta el crecimiento de las plantas. Y ya en clases anteriores hablamos de la relación que existe entre los microorganismos y las plantas, en donde los microorganismos pues intervienen en procesos de nutrición, ya que pueden solubilizar algunos minerales disueltos en el suelo, y las plantas pues favorecen a los microorganismos suministrando algunas sustancias que propician su desarrollo, principalmente en las zonas de la rizósfera, que es la zona cercana a la raíz de las plantas. Entonces, a partir de esta relación hace que los microorganismos se desarrollen con más facilidad en algunos sectores cercanos a las plantas. Cuando hablamos del suelo, es importante hablar de las propiedades físicas y las propiedades químicas del suelo, que son las que van a permitir el desarrollo de la gran variedad de microorganismos. Dentro de las propiedades físicas encontramos que los suelos contienen proporciones variables de arcilla, aluviones y partículas de arena. Estas partículas en diferentes tamaños constituyen la textura del suelo, la cual es una de las propiedades importantes para la ecología de los microorganismos, ya que determina el área de la superficie disponible como hábitat para el crecimiento de los mismos. Los suelos con mayor composición en arcilla tienen una mayor área de superficie disponible que aquellos en los que predomina la concentración de granos de arena, cuyo tamaño es mucho mayor que el de las partículas de arcilla. Entonces, en suelos arcillosos van a permitir un mejor desarrollo o una mejor colonización de los microorganismos. Desde el punto de vista de las propiedades químicas, el suelo es uno de los, por decirlo así, espacios ricos en nutrientes químicos que son de gran utilidad para los microorganismos, principalmente la materia orgánica del suelo, que está constituida por restos de plantas, animales y en muchas ocasiones de microorganismos, que son de gran utilidad para el desarrollo de nuevos microorganismos, de plantas, en toda esta parte de los ciclos biogeoquímicos y de la recirculación de los minerales. En el suelo también encontramos gran cantidad de sustancias húmicas, que son la proporción de materia orgánica del suelo que ha estado sometida a una transformación suficiente como para que el material resultante sea irreconocible. Este material húmico presente en el suelo mineral suele constituir el 10% del peso del suelo y es uno de los más ricos en nutrientes, que es utilizado por las diferentes comunidades, llámese de microorganismos y de organismos superiores, para obtener sus nutrientes. Muy bien, entonces, ¿cómo se desarrollan las comunidades microbianas en el suelo? Creo que ya esto lo hemos visto en temas anteriores, pero de igual forma vamos a recordarlo. En el suelo generalmente es un hábitat favorable para la proliferación de microorganismos, y en las partículas que lo forman se desarrollan microcolonias.
Estas microcolonias, como lo vemos aquí en esta imagen, son los hábitats ideales para el desarrollo de muchas comunidades microbianas que utilizan las diferentes composiciones del suelo, donde vemos por ejemplo en este, por decirlo así, terrón o este pequeño fragmento del suelo, una composición de cuarzo, de materia orgánica, de aire, de arcilla, de agua, que va a propiciar el desarrollo de estas microcolonias en diferentes lugares de este fragmento de suelo. Por lo general, en el suelo se encuentra aproximadamente de 10 a la 6 a 10 a la 9 bacterias por gramo de suelo. Y esto es debido a esa gran biodiversidad de microambientes que encontramos en el suelo, en donde, por ejemplo, si tomamos un corte transversal del terrón o del fragmento de suelo que estamos describiendo acá, vemos que vamos a encontrar diferentes microambientes, partiendo de donde aquellos microorganismos que necesitan el oxígeno para poder desarrollarse y condiciones de luz, hasta microorganismos en donde pues no requieren de oxígeno, sino que desarrollan procesos fermentativos, ya que en este espacio del suelo es muy difícil la entrada de oxígeno y de la luz. Entonces vamos a ver diferentes rutas metabólicas teniendo en cuenta a esos microambientes y pues por ende una gran biodiversidad de microorganismos. También encontramos el desarrollo de microorganismos o de un número significativo de microorganismos por gramo de suelo, de acuerdo a los tipos de suelo a los cuales nos estemos estudiando. Existen en el ecosistema una gran diversidad de ecosistemas, a la redundancia, en donde encontramos en las partes más altas, pasamos de las partes más altas a las partes pues más cercanas al nivel del mar, en donde encontramos picos en donde se desarrollan pues los determinados determinados espacios en donde las condiciones picos repletos de nieve, en donde pues los microorganismos pues a esta temperatura no van a ser los mismos que los que se desarrollan en temperaturas un poco más elevadas. Sí existen microorganismos en estas zonas que han logrado adaptarse a esas condiciones ambientales y desarrollan características que les permiten sobrevivir a estas bajas temperaturas. Entonces, dentro de los ecosistemas encontramos las tundras y taigas, que son estas que vemos aquí, que son principalmente esos ecosistemas cercanos a esos picos, a esas montañas repletas de nieve, en donde el número total de microorganismos por gramo es aproximadamente de 2,1 por 10 a la 6. También encontramos en esta tablita información relacionada con la presencia de bacterias no formadoras de esporas, presencia de bacillus, presencia de actinomicetes y presencia de hongos, teniendo en cuenta pues el tipo de ecosistema que estemos evaluando. Cuando nos vamos al segundo tipo de ecosistemas, encontramos unas praderas boscosas, que son estas que vemos en la segunda imagen. En estas praderas boscosas el número total de microorganismos por gramo va a bajar un poco de a 1,1 por 10 a la 6. Ya vamos a encontrar una menor cantidad de bacterias no formadoras de esporas. Vamos a encontrar una mayor cantidad de bacillus, mayor cantidad de actinomicetes, mayor cantidad de hongos. En las estepas con prados, que son la tercera imagen, ya vamos a ver un aumento en el número de microorganismos y pues de las otras características que estamos definiendo. Estepas áridas, que son estas que vemos acá,
también se mantiene casi el mismo número de microorganismos por gramo de suelo. Y las estepas desérticas o desiertos, que son la última imagen, ya vemos que el número de microorganismos aumenta, y las otras variables también cambian significativamente. Ya se van a desarrollar más formas vegetativas, entre otras cosas. Bueno, espero que haya sido clara la información suministrada. Muchas gracias por su atención y cualquier duda estaré dispuesto a aclararla.